Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional. Una cordial bienvenida. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por acompañarnos a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo, y para todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de RadioGénesis.tv. Recta final, semana final de este apasionante estudio en el libro de Éxodo. Una experiencia apasionante, el libro de Éxodo. Y muy importante recordar que toda la trayectoria que hemos venido trayendo, estudiando, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, nos lleva a una sola conclusión de todo el libro de Shemot. ¿Cuál es? El tabernáculo. ¿Por qué el tabernáculo? Porque el tabernáculo nos entrega precisamente el manual de vida. ¿Y cuál es ese manual de vida? Nuestro manual de vida, la palabra, la Torá. Y es muy importante, mis amados hermanos, hablando de manual, haciendo esta pequeña reflexión, en el ejemplo, como cuando nosotros adquirimos un electrodoméstico, un equipo electrónico, bueno, en general, cualquier equipo de uso necesario en nuestro hogar, en nuestra oficina, aún el vehículo, recordaremos que siempre nos entregan, ¿qué? Un manual de instrucciones. Pues bien, de igual manera, el amado Padre Eterno nos entrega un manual llamado la Torá, un manual de instrucciones con cada uno de los puntos, procesos y debidas normas correctas de operación de vida. Si haces esto, te bendeciré, pero si dejas de hacer esto, incurrirás en otras circunstancias. Muy interesante todo este manual de vida. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando adquirimos ese producto, ese artículo para nuestro hogar, para nuestra casa, para cualquier circunstancia, lo primero que hacemos es recibirlo, adquirimos el producto y el manual de vida inmediatamente lo desechamos. Es decir, no nos tomamos el tiempo siquiera de leerlo en pequeñas partes, en los aspectos más mínimos, porque creemos que ya todo lo sabemos, ¿verdad? Tal vez usted dirá, no es mi caso, pero bueno, estoy hablando en términos generales. Ese manual básicamente lo guardamos única y exclusivamente por si el equipo no funciona adecuadamente o falla o se nos quema en el proceso de instalación. Entonces es necesario reempacarlo en su estuche, aplicar el manual nuevamente en su lugar y llevarlo de regreso al lugar donde lo compramos, para efectos de que nos regresen el dinero o para efectos de que nos cambien como tal el producto. Este manual de vida llamado Torá que tenemos hoy aquí y que estamos estudiando a través del libro de Éxodo es comparativamente exactamente la misma historia. El Señor nos entrega este manual y hoy tenemos entonces las doctrinas en las que se nos dice que ya el Antiguo Testamento, el Tanakh, el Viejo Pacto, ya no existe más. Ya no va más, señores. Eso es la ley. Eso es ya es extinguido. Eso ya no aplica hoy porque ahora nosotros vivimos una vida totalmente neotestamentaria. Es decir, que ahora caminamos solamente en el Nuevo Testamento. Recuerdo hace muchos años, uno de mis primeros pastores enseñaba precisamente esto y decía: el antiguo pacto, lo que llamamos el Antiguo Testamento, es el fundamento, es decir, es la base. No puede haber nuevo pacto si no existe antiguo pacto. No puede haber construcción del edificio mientras no exista el fundamento, la base. Y realmente la base, cuando usted sabe en una construcción o en un edificio, si es un edificio que va a tener una gran altura, entre más alto sea el edificio, más profunda debe ser su base. De tal manera que cuando se inicia la construcción del edificio, lo primero que se establece, repito, es el fundamento, bases sólidas, profundas. Una vez tenemos bases sólidas y profundas, entonces llegamos a un nivel donde empezará la construcción del nuevo pacto, del nuevo edificio. Pero el nuevo edificio no se sostendrá, no estará estable, no permanecerá mientras que la estructura, la base, no sea lo suficientemente fuerte. Creo que mejor ejemplo que este no podemos tener. Es decir, que si desconocemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es decir, la Torá llamada Pentateuco en griego,
Pues mis amados hermanos, no podemos ir al Nuevo Testamento si no tenemos una base sólida, consolidada de lo que escribió Moisés, de lo que escribieron los profetas, ¿respecto de quién? Pues respecto del Mesías, respecto de Yeshua HaMashiach. Muy bien. Es importante esta frase que voy a mencionar. Le pido por favor papel y lápiz. Escriba esta frase por favor. Ya hemos sido redimidos de la condena del pecado. Muy importante, porque todo el Tanakh, toda la Torá siempre nos hablará del Mesías. Y nos hablará del Mesías desde el punto de vista de la redención. Éxodo es un libro de redención. El tabernáculo es un libro de redención. Cada uno de sus utensilios, cada una de las partes que hemos mencionado, nos hablan, todo conlleva precisamente al tema de la redención. Hemos sido entonces redimidos de la condena del pecado. Por favor, escríbalo, medite en lo que estoy diciendo, considérelo a la luz de la palabra y espere revelación de esa palabra. Hemos sido redimidos de la condena del pecado, pero aún no hemos sido redimidos de la presencia del pecado. Pastor, explíqueme esto, por favor. Veamos un ejemplo. Vamos a ir al libro de Romanos. Nos estamos trasladando del libro de Éxodo al libro de Romanos en el Nuevo Pacto. Y en el Nuevo Pacto, en el libro de Romanos, un texto muy conocido. Veamos el capítulo 7 del libro de Romanos, un tema muy interesante. Dice el título del capítulo 7, en el verso 7, el pecado que mora en mí. ¿Quién narra y quién escribe este texto? Pues precisamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un rabino, por supuesto, y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que es codicia. Y es importante cuando leemos este texto, mis amados hermanos, que he mencionado esta frase. Hemos sido redimidos de la condena del pecado, pero vamos a ser redimidos de la presencia del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que mora en mí. Y el apóstol Pablo nos dice precisamente en el verso 15, por ejemplo, porque vamos a leerlo desde el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Necesitamos ser redimidos de la presencia del pecado. De tal manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién escribe este texto? El apóstol Pablo, nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. ¿Y por qué tomo como referencia este texto? Porque necesitamos ser redimidos de la presencia del pecado. Sabemos que el Mesías ha venido, que todo el libro de Éxodo nos habla de redención, y sabemos que hay un tabernáculo y que ahora nosotros somos ese tabernáculo vivo, ese tabernáculo manifiesto, ese tabernáculo santo, pero sabemos que la presencia del pecado mora en nosotros. Está en nuestro entorno, está en nuestro diario vivir, está en nuestro pensamiento, está en nuestras acciones, está en lo que decimos, está en lo que escuchamos, está en lo que vemos. El pecado que mora en mí, cuando yo quiero hacer el bien, este pecado que mora en mí no me permite hacer el bien, sino que termino haciendo el mal que no quiero, eso hago.
¡Wow! Tremendo. Porque este manual de vida nos está indicando que el tiempo de la redención para que seamos redimidos de la presencia del pecado está precisamente por llegar. ¿Cuándo llegará? Ahora tenemos este tabernáculo vivo y será el tercer templo el que nos llene con la presencia celestial del Padre Eterno para ser redimidos de esa presencia del pecado. Ahora bien, hay otro texto que quiero que mencionemos. Acompáñeme por favor aquí mismo en el libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, es una historia interesante. Observen que estamos haciendo cierre del libro de Éxodo, pero quiero tomar estos textos para que enfoquemos hacia dónde quiero llegar en el cierre de semana. Libro de Lucas, capítulo 24, una historia muy conocida por todos ustedes. Veámoslo desde el verso 13 en adelante. Título en sus Biblias, El Camino de Emaús. ¿Qué nos dice esta historia? Nos dice: he aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Por dónde iban? Por un camino. Pongámoslo en términos de hoy, por el highway principal. Y caminaban y estaban sentados, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acerca a ellos y camina con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y ellos respondieron, verso 18, uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Yeshua Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Muy importante en este texto que usted tenga presente, mi amado hermano, lo que significa quiénes eran estos sacerdotes del templo. Porque evidentemente estamos hablando de sacerdotes judíos, pero estamos hablando de sacerdotes judíos asimilados. ¿Qué significa la palabra asimilados? Sacerdotes judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Muy importante, muy importante. Y dice: y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aún también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Algunos de los nuestros, estos no eran obviamente los apóstoles, eran discípulos del círculo de discípulos del Maestro. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres lo habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él, el Mesías, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, por favor, dígalo conmigo, comenzando desde Moisés. ¿Cuándo? Comenzando desde la Torá, comenzando desde el principio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo que Moisés ha escrito de mí, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, el Tanakh, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iban más lejos, y ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió
y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Esta es una historia apasionante, el camino de Emaús, porque sabemos que estos discípulos, repito, pertenecían a ese círculo más amplio de los seguidores del Mesías. Es decir, no eran propiamente los apóstoles, pero sabemos que, como vemos en estos títulos y en esta historia, Lucas, el autor de este evangelio, nos muestra que estos discípulos caminaban por el camino de Emaús en una discusión. Ellos estaban airados, ellos criticaban la situación terrible que había sucedido. ¿Cómo es posible que nuestros propios sacerdotes hayan entregado al Mesías a una condena de muerte y a una condena de muerte en la cruz? Y no podían entender todo lo que sucedía y comentaban y opinaban y a mí me parece y yo no estoy de acuerdo y yo creo y yo pienso y debió ser así y mejor debió ser. Es decir, cualquier parecido con la manera como nos expresamos hoy es tal cual lo que estaba sucediendo. Pero hay interesante mencionar en este punto cómo estos hombres, dice el texto, que tenían sus ojos ofuscados. Tan ofuscados estaban con el tema que no le reconocieron. Lo tenían allí justo frente a ellos. Caminaban con ellos, hablaban con él. Y sin embargo no le reconocían. Y creo, mis amados hermanos, que es justamente lo que está pasando hoy, cuando se nos enseña en tantas enseñanzas doctrinales de congregación que ya el pacto antiguo, el antiguo pacto, el Tanaj y la Torá han sido destituidos, han sido declinados porque ya no existen más. Así estamos, tan ofuscados, queriendo ver un nuevo evangelio, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, que nos hemos apartado de lo que Moisés, la Torá, y de lo que los profetas, el Tanat, escribieron que debía suceder, tal cual debía suceder, tal cual sucedió. Es interesante ver, mis amados hermanos, cómo en todo este proceso, mientras que él caminaba con ellos, les escuchaba y les empezó a entender la situación, y en el momento determinado, cuando deciden quedarse y le invitan a quedarse con él, es interesante ver cómo el Mesías siempre en su bondad, dígalo conmigo, en su justicia y en su bondad, tiene misericordia para con nosotros y se acerca precisamente a estos hombres, les acompaña, es él quien viene con ellos, les acompaña en el camino y empieza a hablar con ellos para darles paz y tranquilidad en sus corazones. Este episodio que conocemos como el episodio de Emaús es muy importante en cuanto a ver cómo los discípulos que habían caminado con él, que habían compartido con él, estaban tan iracundos con lo que había pasado, tan desconcertados, habían perdido el sentido de lo que había en su entorno, pero se les había olvidado que ya él les había precisamente anunciado cuántas situaciones estarían por pasar y él les había preparado para esta situación. Entonces vemos cómo Yeshua, el Señor, viene y les habla y les hace ver una realidad evidente y les dice precisamente que esto debía suceder porque era lo que escrito estaba. ¿Dónde, mis amados hermanos? ¿Dónde estaba escrito? Escrito está en el antiguo pacto. Entonces no podemos hoy, mis amados hermanos, como se repite con tanta frecuencia, que el antiguo pacto ya no existe más. Porque si no conocemos el antiguo pacto, jamás podremos entender toda la historia apasionante del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Vemos cómo en este proceso, evidentemente, él se acerca y habla de esta situación y les transforma su vida, una vida de desesperanza, una vida de angustia, una vida de no saber ahora hacia dónde vamos, de no entender realmente lo que está pasando, de estar juzgando a los sacerdotes porque obraron indebidamente o incorrectamente o no apropiadamente. Había un lapso de desesperanza en el pueblo. Pensábamos que este Mesías era el rey de Israel, creíamos que él nos liberaría de toda esta religiosidad y de toda esta adversidad. Pero en una palabra, él les transforma esa desesperanza y les trae gozo a su corazón y les muestra la visión del propósito del Padre, y en esa perspectiva nueva, entonces él llega con una circunstancia de bondad, de misericordia a los corazones de estos hombres y nos da una lección tan importante.
Porque no podemos entender en estos tiempos que vivimos. Siempre hemos dicho, algunos tiempos pasados fueron mejor. Siempre hemos dicho, en otros tiempos no vivíamos ni la violencia, ni la anarquía, ni la delincuencia que vivimos hoy. Pero no es verdad. Tal vez en tiempos anteriores pudo haber mucho más violencia, mucho más anarquía que la que estamos viviendo hoy. Lo único que sí es cierto y lo único importante en la vida de cada uno de nosotros es que necesitamos abrir nuestros ojos para verle, para reconocerle y para entender y comprender de dónde venimos y para dónde vamos. Estamos justamente en estos días cerrando el tema de Éxodo y estamos compartiendo con ustedes la importancia, mis amados hermanos, de que entendamos. Recuerden que la semana de cierre tenemos que hablar de cuentas. Cómo rendirle cuentas a nuestro Padre Celestial de todo cuanto hemos hecho. Cuentas claras, absolutamente. Y Moisés nos dio el modelo de cómo presentar con absoluta claridad estas cuentas. Cuando nos encontramos en medio de la adversidad, de esta prueba, de estas circunstancias, de tantas contrariedades, hay una voz. Él viene con nosotros. Él se presenta con nosotros, Él camina con nosotros y estamos tan ocupados, estamos tan angustiados, estamos tan supremamente distraídos en tantas cosas de la modernidad que se nos olvida tomar un tiempo adecuado para ir a la palabra, leer la palabra, amar la palabra, estudiar la palabra y vivir la palabra. Es un tiempo de cuentas y es un tiempo de cuentas en el que el Señor nos abre nuestros ojos para el entendimiento. Y es tan importante que comprendamos de dónde venimos como cultura, de dónde venimos como nación, de dónde venimos como comunidad hispanoparlante. Necesitamos identificar nuestra verdadera identidad. Hoy vemos a tantas gentes correr de aquí para allá y de allá para acá, de congregación en congregación, en ninguna se habitúa, estamos buscando la iglesia perfecta y todos sabemos, mis amados hermanos, que la iglesia perfecta, la congregación perfecta, por lo menos aquí en la tierra, no está. Y tal vez la persona más imperfecta de la iglesia precisamente seas tú. Así es que no estés de aquí para allá buscando pastores, buscando doctrinas, buscando tu comodidad. Escucho con frecuencia gente decir, bueno, hoy la verdad es que el servicio no me gustó mucho, la verdad el mensaje pues no me parece. La verdad escucho con frecuencia personas decir, bueno, es que la adoración, la alabanza de hoy, la verdad no me gustó mucho. Qué vergüenza que tengamos expresiones tan poco decentes como estas, porque nosotros no colocamos el tiempo de adoración y de alabanza para agradarte a ti. El tiempo de adoración y de alabanza es para que estés en un tiempo de gratitud y de honra a nuestro Padre eterno, de agradecimiento por darnos cada segundo, cada momento de la vida, en medio de las dificultades y de las adversidades. Adorarle es nuestro primer propósito, honrarle. No colocamos una adoración para que te sientas bien o para que te sientas cómodo. No colocamos un mensaje en los labios de cada pastor para que te sientas bien o te sientas cómodo o te den palabras bonitas. Porque ese no es el mensaje. La palabra es una palabra que exhorta. La palabra es una palabra que transforma. La palabra es una palabra que nos llama a reconciliación y nos llama a exhortación de las cosas que correcta o incorrectamente estemos haciendo. Estar a cuentas con Dios es el tema que estamos cerrando en el libro de Éxodo. Y como discípulos y preparados para el propósito de Dios, tenemos que estar completamente a cuentas con el Padre en nuestro diario vivir, en nuestra experiencia de vida permanente. Cada día que pasa, tenemos necesidad de hacer, mi esposa, la pastora Pili, utiliza una palabra que es interesantísima. Tenemos que hacer una auditoría. ¿Cada cuánto tienes una auditoría de tu vida, de tu familia, de tu entorno? Es necesario que cada día, así como una entidad bancaria, cada día hace su cierre contable diariamente para cerrar caja, debe estar totalmente preparada la auditoría y finalmente hay una auditoría quincenal o anual o mensual, general. Asimismo, el libro de Éxodo nos está enseñando la importancia de que tengamos esa auditoría cada uno de nosotros. Estaba muy cerca, dice el libro de Juan en el capítulo 2, en el verso 13, verso 16 del 12, capítulo de Juan 2, del verso 13 al 16. Voy a leer el texto, dice:
La Pascua de los judíos estaba cerca y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas, las bueyes, y desparramó las monedas y los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis esto en la casa de mi Padre, porque mi casa no es una casa de comercio, mi casa es una casa de oración. Y esta ira propia del Mesías no fue contra las personas que tienen un corazón sincero y dispuesto para servirle, sino contra aquellos que habían convertido la casa de Dios, el templo, el tabernáculo de Dios, en una actividad totalmente distinta, mercantil, que es lo que lastimosamente, repito, lo mencioné el día de ayer, estamos viendo hoy por hoy en tantas congregaciones. Un mercantilismo con todos los tipos de productos habidos y por haber. Todo el mercado del mundo lo traemos a la vida de la iglesia para negociarlo entre los hermanos de la fe. Y las iglesias y las empresas que hacen todos este tipo de mercadeos nos inducen y nos dicen: si necesitan clientes, vayan a la iglesia, busquen gente en la iglesia, es el mejor lugar donde podemos realizar nuestro trabajo. No es ese el lugar, mis amados hermanos. La iglesia es casa de oración. Mi casa y yo serviremos al Señor. No es servirle con el mercantilismo del mundo. Vimos cómo el Señor entra en esa fuerza molesta, incómoda, cuando el templo, el tabernáculo de Dios se convierte en algo totalmente distinto para lo cual había sido llamado. Este lugar de quedarse fuera por respeto del santuario parece que había entrado en el templo. En lugar de ofrecer precios normales, los subían y los escandalizaban y abusaban de los adoradores que venían para ofrendar verdaderamente al Eterno. En lugar de servir el pueblo con amor, se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra del Eterno. Y cualquier parecido con la realidad hoy, repito, es algo absolutamente normal. Estamos buscando enriquecernos a través de todo el proceso de la palabra. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 5, versos 1 y 2, dice: por tanto, los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Elohim entre vosotros, velad por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere el Dios Padre eterno, no por avaricia del dinero, sino con un corazón sincero. ¿Por qué servimos, mi casa y yo, al Señor? Porque tenemos un corazón para servir. Es cierto, mis amados hermanos, y también lo dice así la palabra en el libro primera de Corintios, en el capítulo 9, verso 14, dice: así que también ordenó el Señor que los que proclaman las buenas nuevas vivan de las buenas nuevas. Pero no es vivir para tener todo lo necesario y enriquecerse a través de este proceso. Y lo mencionamos hace unos 2 días. Cuando en una comunidad tenemos a un hombre puesto trabajando en el ministerio para servir al Señor, es una comunidad que trabajará con el propósito y el llamamiento de Dios. Recuerden que estamos hablando de presentar cuentas. Y presentar cuentas significa que todo cuanto ingresa al templo, al tabernáculo, para el tabernáculo, se debe siempre respaldar con los libros contables, de tal manera que Itamar llevaba el control contable de todo cuanto había allí en el tabernáculo. No es la iglesia, la congregación, el lugar para enriquecernos. No es el lugar para buscar fama, posición, títulos. Hoy mezclamos todo tipo de conceptos. Entonces el cuerpo ministerial que ha sido llamado para ejercer el ministerio, no solamente ejercen el ministerio, sino que mezclan todo tipo de actividades ministeriales con actividades seculares. Y confundimos el ministerio con otro tipo de compromisos, comprometiendo ¿a quién? ¿Al pastor? ¿A la familia pastoral? No, estamos comprometiendo nada más ni nada menos que el nombre de nuestro Padre eterno. Por lo tanto, servir en el templo es un privilegio, pero servir en el templo por enriquecimiento, por posesión, por posesiones, por reconocimiento, por fama, por popularidad o por cualquier otro interés personal, es un absoluto y grave error para el cual el Señor nunca nos ha llamado.
Así es que este tiempo del cierre de Éxodo nos está llamando a un SOS. ¿Servimos al Señor con un corazón sabio, voluntario, o servimos al Señor solamente por vanagloria o por interés, por usufructo personal? Mis amados hermanos, yo los invito para que hagamos una reflexión en este cierre, porque si observamos en detalle toda la ofrenda que el pueblo de Israel entregó para la construcción del templo, era una cifra impresionantemente alta. Tengo una estadística, mañana la voy a presentar, aproximadamente 300 millones de dólares entre oro, plata y bronce fueron los valores que se llevaron en cuanto al peso de estos productos, que sumados hoy, repito, representan un valor aproximadamente a los 300 millones de dólares. Fue la obra que se construyó, y sobre ese valor y sobre ese dinero Moisés exigió que se debía presentar balance, cuentas, ingresos, egresos y absolutamente todo claro, porque así nos enseña el Padre que debemos vivir en este llamado templo tabernáculo de nuestro amado Padre Celestial. Mis hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por compartir el video, gracias por sus mensajes, gracias por participar a tantos amigos. Estoy muy agradecido por todos ustedes quienes se toman el tiempo permanentemente de enviarnos un mensaje, un saludo, una opinión, preguntas. Bueno, tratamos de contestarles absolutamente a todos en la medida de lo posible. Mis amados hermanos, shalom, bendiciones, y mañana continuaremos en este cierre apasionante del libro de Éxodo, ya cerrando el capítulo 40. Bendiciones.